Ok, Dios te bendiga. Vamos a comenzar y continuar con nuestro estudio acerca del poder del Espíritu Santo y parte 2. Ayer habíamos visto parte 1 y estábamos viendo en Hechos capítulo 1 cuando Cristo iba a ascender al cielo después de su muerte y resurrección. Y él dijo a los creyentes, había 120 y había todos los apóstoles, los 11 discípulos que estaban allí con él, y ellos escogieron otros, o había 12, y estaban allí, y ellos tenían un concepto limitado de lo que Dios quería hacer. Y ellos, en su pregunta era: Señor, en este tiempo vas a restaurar el reino de Dios, de Israel aquí en la tierra. Pero Cristo los dije, ahorita no es ese tiempo, ahorita es el tiempo que esperan por el regalo del Espíritu Santo que voy a mandar del Padre. So ellos estaban esperando, porque Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Lo voy a leer en Hechos capítulo 1 y es un versículo que sí conocemos mucho. Hechos 1:8, y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios quiere que nosotros seamos testigos para Él, testificar de su bondad, de las buenas nuevas, hasta todo, a todo el mundo. Ese es el plan de Dios. Ellos tenían un concepto limitado, pensaban que Dios nomás estaba, era para Israel, que nomás Israel podía recibir las bendiciones de Dios, pero Dios desde tiempo antiguo, su deseo era para que todo el mundo podía conocerlo y conocer su amor, su bondad, su poder. Hoy vamos a comenzar con capítulo 2 del libro de Hechos. Señor, bendiga esta palabra en tu nombre, Señor. Trae entendimiento. Señor, yo sé que no es un pasaje fácil de entender, pero darnos entendimiento de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Capítulo 2 del libro de Hechos. Cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hay 120. Y el día de Pentecostés es un día muy especial para los judíos. Los judíos tenían diferentes días de fiesta donde tenían que honrar al Señor y venían a Jerusalén porque allí era el centro donde venían para celebrar estos días santos, estos días muy especiales. Pero en ese tiempo ya los judíos no nomás vivían en Israel, habían ya por tiempo, iban a diferentes partes, diferentes países allí adentro del Imperio Romano. Estaban viviendo en diferentes lugares. Y como ya estaban viviendo en diferentes lugares, comenzaron a hablar en los idiomas de esos países. Por ejemplo, mis descendientes vinieron de México, pero yo nací aquí en los Estados Unidos y mi primer idioma es inglés. En México yo conozco a personas que su descendencia son coreanos o chinos, pero como nacieron en México, su idioma ya es español. Así era en este tiempo también, que los judíos habían ido a diferentes países y aunque todavía eran judíos en tradición, en religión,
en su cultura y lenguaje habían adoptado a diferentes lenguajes según el país donde habían ido. ¿Ok? Porque los judíos ya por años habían estado en diferentes países en el Imperio Romano. Este es importante de saber porque va con el texto en Hechos capítulo 2. Y dice que estaban todos juntos y Cristo los había dicho, espera hasta que mando el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, es Dios y Él tiene personalidad, tiene mente, emociones y voluntad. Otra cosa que es importante de entender, que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba presente, pero no moraba adentro del ser humano. Venía a veces con ciertas personas para ciertas razones. El Espíritu Santo venía sobre los reyes en el Antiguo Testamento. Y venía sobre ellos, no adentro, pero sobre ellos. Y venía por cierto tiempo y por cierto propósito. Venía sobre los reyes para que ellos podían gobernar en ese tiempo. Y muchas veces ya cuando se terminó su reinado, el Espíritu Santo se iba. ¿Recuerdas del rey Saúl? Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de su vida. Y recuerdas David cuando él pecó con Betsabé, él pidió oración, él oraba en Salmo 51, versículo 11, él dijo que no te apartes de mí tu Espíritu Santo. Eso en los Antiguos Testamentos, el Espíritu Santo venía sobre nomás ciertas personas, por ciertos propósitos y por cierto tiempo, sobre, no dentro. El Espíritu Santo venía sobre los sacerdotes. Esta es una capa de los sacerdotes, parece cocineros. Pero ellos fueron ungidos. En Salmo 133 habla del ungimiento que estaba sobre Aarón, el sumo sacerdote. Y ponían aceite sobre su cabeza, era símbolo del Espíritu Santo y era para ungirlos. Ese habla de poder, capacidad de hacer la obra que te tienen que hacer. Venía sobre ellos por ese tiempo, por ese propósito, sobre, pero no adentro. Lo mismo con los profetas. Profecía habla, no nomás es como hablar del futuro, pero profecía habla de que uno habla la palabra de Dios. Ese es profetizar. No siempre fue para el futuro, pero podía ser algo en el presente, que ellos estaban hablando la palabra de Dios, según el Espíritu los daba las palabras. El Espíritu en antiguos tiempos venía sobre ciertas personas por cierto tiempo, por cierto propósito, pero no venía sobre todos y no venía adentro del creyente y en ese tiempo era temporal. Todo esto es importante de entender. Aquí los creyentes están en un solo lugar esperando que va a venir algo nuevo. La dispensación o la manera de cómo hacer cosas del Antiguo Testamento ya pasó y viene algo nuevo. La dispensación del Espíritu Santo de gracia, y donde el Espíritu Santo no va a estar limitado nomás a los reyes, sacerdotes y profetas, pero va a ser para todos. Y es más, en la nueva dispensación, dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que Dios, Cristo, nos ha hecho reyes, sacerdotes,
Vamos a verlo, dice en 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y hizo de nosotros su reino un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio para los siglos de los siglos. Amén. Dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Otras versiones dicen nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, porque Él quiere que todos los creyentes estemos llenos del poder de Dios y que todos los creyentes estamos activos en la obra de Dios. No es nomás para los pastores o para los líderes. No, de ninguna manera. El poder del Espíritu Santo es para todos y vamos a ver esto. Estaban juntos. Y dice, versículo 2, Hechos 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino un gran sonido de viento muy fuerte. Ese sonido de viento era diferente. No había pasado eso antes. Y les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Era como algo que podían ver, pero ellos lo explican como se parecía como un fuego sobre sus cabezas. Y el fuego habla que Dios es el consumidor y Él es el Dios fuerte. Después, versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por primera vez el Espíritu Santo vino a morar adentro de los creyentes. Antes, según a Cristo, en Juan capítulo 14, versículo 17, decía, déjame verlo, a Juan 14, 17 decía, es decir, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibir porque ni le vi ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pedro, Juan, todos estos discípulos, Juan, Santiago, Andrés, no tenían el Espíritu Santo adentro de ellos. No hasta después que Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y por eso estaban esperando. El Espíritu estaba con ellos, pero no adentro de ellos. Y por primera vez el Espíritu Santo iba a venir a morar adentro de ellos. Y dice que todos estaban llenos. Había María, la madre de Jesús. Había muchas otras personas allí presentes, 120, no sabemos todos los nombres, pero 120 personas estaban allí. Y en su vida natural eran pescadores, eran gente normal. Eran personas que no eran de riqueza, no eran de puestos, no eran de posición, eran personas normales. Pero dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Vamos a ver que en esta ocasión el Espíritu Santo viene a morar adentro de ellos y el Espíritu Santo escoja el don que Él quiere usar. Él los da idiomas actuales, porque recuerdas, los judíos estaban en muchas partes del mundo y muchos ya no sabían hebreo y tenían sus propios lenguajes. Dice, y había judíos, versículo 5, Hechos, que moraban en Jerusalén, hombres
hombres piadosos, procedientes de todas las naciones bajo el cielo. So, toda esta gente que vivían en diferentes naciones habían llegado a Jerusalén para este día santo, el día de Pentecostés. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, oyeron ese viento y querían saber de qué era. So vinieron, el Espíritu Santo los llamó la atención y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos? Y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Ellos son de Galilea, un lugar pobre, un lugar que... Pero dice, ¿cómo es? Versículo 8, ¿cómo es que cada uno de ellos, cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la cual hemos nacido, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judía y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia y de Egipto y de los regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como proselitas, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ellos escucharon idiomas, lenguas actuales. Los creyentes, los 120, estaban hablando lenguajes actuales sin aprenderlos, sin saberlos, pero ellos estaban hablando lenguajes de la gente que estaban alrededor. Lo que era más importante en este tiempo es que la gente podía escuchar las buenas nuevas de Cristo, pero como había una barrera de lengua, el Espíritu Santo los dio la habilidad de hablar en idiomas actuales para alcanzar a esta gente. Después ellos dicen, son borrachos, y Pedro dice, no, apenas es 9 de la mañana, no, lo que ves no es que son borrachos, lo que ves es el cumplimiento de la profecía de Joel, y dice que él dijo en versículo 17, y sucederá en los últimos días. Estamos en los últimos días. En comparación con los en el Antiguo Testamento, ya estamos en una nueva etapa, la dispensación de gracia, la dispensación cuando Dios no nomás está tratando con la nación judía de Israel, pero Él quiere alcanzar todo el mundo, y Él había dado a sus discípulos ese mandato desde que dijo, ir a todo el mundo y predicar este evangelio. So, Pedro dice, lo que ves es el cumplimiento de la profecía de Joel. Dice Dios, versículo 17, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No iba ya a ser limitado sobre nomás por cierto tiempo. Pero Dios está abriendo esto para todos, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La juventud, Dios quiere derramar su espíritu sobre la juventud. No te asustes de esa palabra, profetizarán. Ese quiere decir hablar la palabra de Dios, hablar por Dios. No es posible que Dios quiere usar los jóvenes para hablar
por Dios, yo creo que sí. ¿Quién va mejor a alcanzar la generación de los jóvenes si no son los jóvenes? Y Dios quiere derramar su poder, su Espíritu Santo sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, para que ellos puedan profetizarán y hablar la palabra de Dios a su generación. Vuestros jóvenes verán visiones. Ellos van a ver cosas grandes, no van a estar limitados. Van a ver visiones grandes de lo que Cristo quiere hacer. Y dice allí, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los ancianos no es tiempo que los ancianos digan, pues ya se acabó mi vida, aquí nomás me siento listo para morir. No, de ninguna manera. Si puedes respirar, todavía hay una obra para ti, no importa la edad. Dice que el Espíritu Santo quiere dar sueños a los ancianos, y ese no es sueños de cuando están durmiendo, no, sueños, propósitos, metas, que podemos hacer esto, y no hay edad que el Espíritu Santo dice, no, ellos ya son muy viejos. A veces en la iglesia queremos nomás los jóvenes enfrente, y los que de más años, no queremos a ellos, pero el Espíritu Santo todavía da oportunidad a los que tienen más años. Y dice allí, versículo 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. En ese tiempo, en el Imperio Romano, había muchos esclavos y gente de pobreza, gente de según la sociedad estaban de clase bajo, pero el Señor no ve clases. El Señor no ve, pues si tienes dinero o no. El Señor derrama su espíritu sobre todos, aún las personas que según la sociedad son de clase bajo. Él dijo, sobre los siervos y sobre las siervas voy a derramar mi espíritu. Y sigue así, y dice el 21, y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esta es la dispensación donde Cristo quiere derramar su espíritu sobre todos y que sean salvos. Después a Pedro se levantó y dio una gran predicación acerca de Cristo, porque el Espíritu Santo siempre está apuntando a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. Pero este mensaje fue de Cristo, y al final llegaron 3,000 personas, entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Imagínate, el Señor quiere derramar su espíritu sobre usted, sobre mí, en este tiempo, para que podamos cumplir su propósito. Abre tu corazón a Cristo, invítalo a venir a tu vida, y Él te va a llenar de su espíritu para darte el poder para ser testigos para Dios a todo el mundo. Dios te bendiga.